todos, les doy la bienvenida a este en vivo que estaremos presenciando hoy con el doctor Jorge Montoya. En realidad estoy muy emocionada y muy agradecida de poder hacer este en vivo porque Jorge, pues me ha tocado conocerlo de hace años atrás, pero para mí es una persona muy importante y sobre todo muy valiosa. Tal persona, como un amigo mío, como colaborador también de la editorial Trillas, pero sobre todo creo que va a ser una persona que desde ahorita ya está haciendo grandes modificaciones en la tanatología y estoy segura que va a trascender todo lo que él hace. Los invito a que se conecten todos los que puedan a este en vivo, porque tener a Montoya, escucharlo, poderle preguntar en directo va a ser algo muy enriquecedor. Él es psiquiatra, es médico psiquiatra y creo que tiene muchísimo por enseñarnos, por platicarnos. Él es de Colombia, imparte, ahorita estamos platicando, imparte muchísimos cursos, consulta, capacitaciones, da muchísimas clases, dirige grupos de duelo. En realidad tiene un currículum excepcional, admirable, una persona de la que aprendo siempre. Cualquier caso, cualquier situación, me gusta mucho su asesoría, su consejería y pues yo en lo personal te admiro y agradezco muchísimo, Jorge, que puedas formar parte de estos en vivos que puedan hacer que la gente se acerque más a la tanatología. No, muchas gracias a ti por la invitación y por probar esta plataforma también y estar con la gente, pues con todas las inquietudes que tengan y en la medida en que yo pueda, pues colaborar, pues con mucho gusto. Bueno, Jorge, vamos a ir empezando. Ahora vamos a hablar sobre los rituales de despedida en tiempo de aislamiento. Algo que las personas que trabajamos en la tanatología sabemos es que los rituales han ido modificándose a lo largo de la historia. Siempre ha tenido adaptaciones a las costumbres, al momento que se está viviendo. Pero platícanos un poquito primero, ¿qué son los rituales? Bien. Bueno, los rituales tienen, pues son actividades que hacemos para un propósito, ¿no? Básicamente los rituales tienen un fin fundamental que es realizar un cierre, ¿cierto? Un cierre de algo. Pues tenemos rituales anuales, como es en el solsticio que se hace cada año, como la Navidad, como la Semana Santa. Pues. Todos esos son rituales que tenemos anuales, pero también hay rituales personales, como la primera comunión, como una boda, como un entierro. Todos tienen un propósito y es llevar a cabo un cierre que sea significativo para el sujeto, para su grupo familiar, para su comunidad, incluso para su propio país. Tienen muchas funciones y dependiendo un poco del contexto en que nos movamos, va a tener ciertas diferencias. En el contexto nuestro, pues de la muerte, tienen muchísimas funciones. Ok, y platícame, ¿cómo puedo hacer un ritual o qué rituales puedo hacer ahorita que la mayoría de los rituales conocidos en nuestra actualidad no se pueden realizar? Por ejemplo, las misas de despedida, por ejemplo, los entierros colectivos, Ujú. los rituales que son a veces de 6, 7 días de oración o de convivio con amigos de lejos. Primero, como doliente directo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otros rituales puedo utilizar para vivir mi cierre y mi proceso de duelo? Bueno, en el caso de duelo y con esta pandemia pues que estamos viviendo, hay que decir primero dos cosas. Hay que realizar los rituales y segundo, una de las funciones, quizá la función más importante de los rituales, es ampliar mi red social de apoyo. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que no estamos en pandemia y se muere un familiar y dice la familia, no, queremos un entierro privado, solamente la familia. Y como mucho, 2 horitas de velación. Bueno, pues hacemos eso, somos por ahí 20 personas, todos igual de tristes, que lloramos 2 horitas, si es que lo podemos hacer. ¿Quién me puede ayudar de esas 20 personas? Probablemente nadie, porque estarán todos igual que yo, de tristes. Pero supongamos que
retorne a esa velación antigua que era de 3 días, donde va a ir un montón de gente, donde me van a permitir llorar, donde voy a encontrar entre 200 o 300 personas que vayan, muchas que me van a ayudar. Entonces, una de las cosas que tenemos que destacar es que quizá la función más importante de los rituales es ampliar mi red social de apoyo, con lo cual en esta pandemia tengo que buscar la manera de ampliar mi red o por lo menos mantener un número. Entonces, lo que tengo que hacer, que es una propuesta que hice yo desde que inició la pandemia, es, bueno, primero, no, la mayoría de la gente no está pudiendo despedirse. Lo de las despedidas virtuales es algo que se viene haciendo hace muchos años, pero ahora, digamos, cobró más relevancia, pues porque tenemos un aparatico que podemos llevar directamente a la cama del paciente y hacer una despedida. Aunque el paciente no nos esté hablando o puede que nos esté hablando y o nos haga una ceñita, podemos despedirnos. Primera cosa, importante contar con eso. Pero si no contamos con eso, recordemos también que no va a haber velación, no nos permiten una velación directamente porque hay, por lo menos con cuerpo presente. Porque generalmente lo que se está haciendo en la mayoría de las partes del mundo es una cremación directa. Entonces nos entregan la ceniza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no perder la importancia que tiene el ritual de despedida y esa red social de apoyo? Entonces, lo que hacemos es, yo estoy aquí en mi casa y aquí en mi casa somos 6 personas. Entonces nos reunimos, programamos con el resto de la familia en una de estas tantas plataformas, programamos una velación. Entonces, digamos, vamos a suponer, este viernes nos reunimos a las 8 todos y vamos a hacer el entierro de mi mamá. Entonces ponemos una foto con las rituales pues que sean religiosos, pueden poner una veladorcita, pues un velón, lo que sea significativo para la familia. Y los que estamos aquí, pues hacemos un ritual típico clásico de una carta, ¿no? Empezamos a escribir, ya previamente se les ha dicho a todos que escribamos una carta que vamos a leer el viernes. Entonces cada uno va leyendo, se va despidiendo, va agradeciendo, todo lo que quiera decir. Obviamente al inicio, dependiendo pues de las creencias religiosas que tengan las personas, pueden tener una oración o hacer lo que normalmente hacían en un entierro cuando podíamos estar juntos. Luego van virtualmente, luego seguirías tú con la gente que tú estés ahí y luego seguiría el otro con todos los que estén en su casa y así hasta que todos participásemos, escribiésemos, dijésemos lo que teníamos que decir, etcétera. Una vez terminado esto, podemos pasar ahora a hablar de algunas anécdotas. Previamente les habíamos mandado como un menú de lo que íbamos a hacer. Entonces la gente empieza a hablar de las anécdotas, anécdotas que nos van a dar un poco de risa, sobre todo para distensionarnos un poquito, pero también nos va a dar tristeza. O sea, tenemos que decir también que se vale llorar, que vamos a tener los clines, que yo les llamo asistente cardiovascular. Y una vez hecho esto, volvemos a otra oración, pues, que según las creencias religiosas de las familias, y enseguida podemos pasar a hacer un pequeño brindis, a tomar algo, ¿no? En honor a la persona, con algo de botana, ¿no? Algo para comer. Bueno, y eso ya nos despedimos. Eso puede durar lo que tú quieras, ¿no? Cuanto más dure, cuanto más interacción haya, cuanto más personas haya, mejor, porque vuelvo y repito que hay que ampliar nuestra red social de apoyo. Puede que las cabezas de las familias sean 7 personas, pero cada familia tiene por ahí 2 o 3 personas. Aquí ya es un gentío, ¿verdad? Ya estamos juntos y eso nos da también la sensación de que no estamos solos, de que estamos apoyados en esta situación tan difícil. Pero para darle mayor significación, vamos a programar ya no los 7 días, sino la novena clásica, los 9 días. Nos vamos a volver a reunir a partir del viernes, nos vamos a reunir todos los días a tal hora, probablemente en reuniones tal vez un poquito más cortas, aunque eso depende pues de las familias, puede que sea un 80% del anterior o que sea la mitad, bueno, eso depende de cada cual, o que sean iguales. Pero vamos a estar los 9 días para darle, digamos, el peso que no pudimos hacerlo presencial, se lo hacemos virtual. Y ya pues en la última novena, pues como se está haciendo ahora, ¿no? Brindis y comidas virtuales y bueno, y terminamos con nuestro ritual. Algo Eso que lo hemos hace hecho varias poco, veces y es muy útil.
Dime. Algo que hace poco me compartió una paciente, de hecho, es en uno de esos 9 días que tú comentas, estuvieron como compartiendo fotos desde de sus celulares, a manera de recordar esos momentos especiales. Entonces, eso también podemos hacer, ¿no? Tener como ya un collage de fotos que cada familia quiera compartir, o si son 9 días, si son 5 o 6 familias, a cada familia le puede tocar un día de compartir imágenes, Bueno, ¿no? claro, es que de hecho, pues fíjate que el anecdotario, que es recoger todas las anécdotas de ese ser querido en una reunión posterior, más las fotos que envíen, porque yo puedo tener una foto de cuando esa persona tenía 5 años, el otro puede tener una foto cuando se casó, y reunimos un montón de fotos que se envían a una persona que va a hacer una presentación en PowerPoint. Pasada la novena, digamos, al mes, bueno, en el primer mes del fallecimiento nos vamos a reunir y vamos a ver la presentación de mi mamá, con todas las fotos que me mandaron y todas las anécdotas que me mandaron. Entonces se convierte en una celebración de recuerdo, ¿no? De honrar la vida, porque quizá la mejor forma de honrar la vida de una persona que falleció es recordarla, ¿no? Como Coco, recuérdame. Uno realmente se muere cuando lo olvidan, por eso pues la biografía es fundamental para que eso jamás se olvide. Ah, me encantó eso. Es una gran forma de honrar a esa persona a través del recuerdo, ¿no? Ahora, Jorge, algo que yo creo que causa mucho impacto en las personas. ¿Cómo hacer con el sentimiento que tienen las personas de no poderse despedir en el último momento? Porque muchas personas van y dejan a su familiar en el hospital con la esperanza de que se mejore, de que regrese, y en muchas ocasiones no es así y no estuvieron en el último momento. Aquí en México está sucediendo que te llaman una vez al día para darte informes. Entonces, en qué hacer con el sentimiento de no pude estar en el último momento con la persona que falleció. Bueno, recuerda que eso no es algo extraño para los seres humanos, porque cuando ha habido catástrofes y no ha habido cuerpo que recuperar, por ejemplo, se cayó un avión, una explosión, en el terremoto que a lo mejor no encontraron, en un tsunami que no encontraron ningún cuerpo, hacemos despedidas simbólicas. Obviamente no va a ser lo mismo, pero si lo cargamos de significado y hacemos un ritual de despedida conjunto, yo lo puedo hacer solo también, pero que sea muy simbólico, muy catártico para mí, eso lo puedo hacer y de hecho, pues mucha gente lo hace, ¿no? Simbólicamente, para no quedarnos con esa sensación de que no hicimos algo. Podemos incluso, el hecho de que yo ponga la foto, podemos hacer también lo que yo llamo la técnica de la silla vacía modificada, que es hablarle a la foto. Podemos sentar a la persona o ver su foto y que todos le hablemos. Sí, mamá, lamento mucho no haber podido estar, pero es que con esta pandemia no nos dejaron, además yo estaba muy enferma, me había salido positivo y no podía estar contigo. Eso es lo que yo pueda decir, que no me quede con nada dentro, es la idea, ¿no? Ahora, Jorge, para muchas personas que puedan estarse preguntando, si yo no llevo a cabo un ritual, como dices ahorita, los rituales, parte de sus objetivos es ampliar la red de apoyo social, pero también es el cierre, ¿no? Cierre. Ujú. Entonces, si yo no llevo a cabo rituales porque estoy esperando que esto pase, porque quiero que estén mis familiares, eso quiere decir que yo no he cerrado, eso quiere decir que mi duelo o mi situación está en apertura. ¿Qué sucede si yo me niego a realizar rituales porque me aferro a la idea de que sea como yo siempre los he conocido? Bueno, pues pasa algo semejante a lo que nuestros países viven tristemente, que es tanto desaparecido. Es como el desaparecido que nunca se hace un ritual, ¿no? Que mucha gente no hace el ritual porque espera que aparezca, espera el regreso. Eso depende de cada persona, pero de hecho puede llegar a ser muy desgastante, ¿no? Mantener esa situación y esa angustia que genera el no hacerlo. Tú sabes que la gente se monta las cosas como quiera. Lo más recomendable desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico es, y tanatológico en general,
es que hagamos los rituales, pero no podemos forzar a la gente, ¿no? La gente tiene que hacer, a veces hay que sufrir para darse cuenta que es que uno no tiene por qué sufrir, ¿cierto? Hasta que te das cuenta y dices, pero yo no tengo por qué seguir sufriendo, entonces lo hago. Cada persona tendrá su tiempo, igual, pues que como pasa con el juego entre aceptación y negación, ¿no? Cada uno de nosotros lo hace a su manera y lo importante es que sepan que es bueno hacerlos, que hay que buscar una asesoría que sea algo simbólico para cada persona, porque puede que para ti sea una cosa y para mí sea otra, ¿no? Ahora, el hecho de vivir en esta situación, de tener rituales distintos, de pasar directamente a las cenizas, por así decirlo, hace que sea mi duelo distinto, hace que este tenga un proceso distinto, la situación que estamos viviendo actualmente, hace que todo lo que yo vaya a vivir vaya a ser distinto o, o puede llegar a ser parecido a los demás duelos. No necesariamente. Eso depende mucho de la asesoría y el acompañamiento que uno tenga en este proceso. Yo al principio de la pandemia y con lo que estaba pasando de no hacer las despedidas y demás, escuché por ahí un terrorismo tanatológico que llamo yo. No, eso va a significar que va a haber una explosión de duelos patológicos y no sé qué. Qué terrorismo tan horrible. Puede que sea un poquito más difícil, pero eso no nos va a traumar porque ya hemos estado acostumbrados, como decía, en otras circunstancias parecidas. Pero quizá lo más importante, mira, es como pasa cuando uno se está muriendo. Lo mismo pasa en el duelo. Lo importante no es ni de qué me muera, ni dónde me muera, ni de qué se murió mi familiar, ni cómo fue la muerte, sino con quién voy a estar yo. Porque si estoy con las personas apropiadas, probablemente ese proceso vaya a ser menos complejo, pero no va a ser así que diga uno, broto, qué cosa tan diferente, no, para nada, no. Va a tener pequeñas matizaciones, pero que van a ser, digamos, limadas si tengo un buen acompañamiento tanatológico. Si lo hago solo, sin ninguna asesoría, no es que te vayas a traumar, pero te puede ser un poquito más difícil. Ahora, yo sé que tú trabajas mucho y eres muy experto en el tema de los niños. ¿Cómo abordar la despedida o cómo llevar un ritual de despedida? ¿Qué decirles si el familiar, si la abuelita, si esa persona que muere, la mamá, el papá, era de COVID y tenía tiempo aislado del niño y muere y entonces tenemos esta despedida virtual? ¿Cómo lo manejamos con un niño las despedidas? La verdad es que con los niños es mucho más fácil porque no tienen los prejuicios que tenemos nosotros. Ellos hacen dibujitos, hacen carticas, hacen cositas y se despiden y también lloran. Lo importante es que los involucremos con nosotros, sí, que no los excluyamos, sino que siempre vean que ellos son miembros importantes de la familia, que participan y que tienen voz y voto en los rituales que vayamos a ver. Entonces siempre se les involucra, pues van a hacer lo mismo por la camarita, le van a mandar un besito, le van a mandar con alguna persona que tenga que ir al hospital a recibir algún informe, le van a mandar alguna cosa simbólica y luego pues involucrarlos siempre. Ellos lo hacen bastante bien. A veces podemos hacer, por ejemplo, la liberación de globos cuando podamos, ¿no? En la misma casa, que sea simbólico para ellos, liberación de mariposas. Hay infinidad de cosas porque los niños son bastante adaptables a las cosas que les vayamos a proponer. Lo importante es que sepamos qué proponerles, porque si no sabemos, pues entonces van a quedarse como, ah, no, aquí la gente se muere y sigue la vida como si no hubiera pasado nada, olvidándonos que los niños son los mayores lectores, los más expertos lectores de la comunicación no verbal. Y dice la mamá, no, es que yo no le digo nada al niño para que no se angustie más. No se lo dices con palabras, que son el 7% de lo que comunicamos, el 93% se lo estás diciendo con tus ojos, con la expresión de tu cara, con el tono de la voz. Entonces, es participar. Lo importante es que ellos sepan que son miembros activos de la familia y que pueden participar, que se vale llorar, que se vale reír. Ahora, ¿qué, cuándo, cuándo buscar ayuda si acabo de perder a un familiar y estoy aislada o soy positivo o algo?
y necesito, o sea, ¿cuáles son algunos indicadores que me dicen que necesito ayuda porque no puedo manejar mi duelo y me siento muy como aislada o no puedo encontrar compañía o expresar mis necesidades en este tiempo? Pues hayas dicho las razones por las cuales hay que buscar ayuda, pero yo te pongo un ejemplo. ¿Cuándo una persona que el médico le acaba de diagnosticar diabetes debe ir al médico? Siempre. No esperar a que le tengan que amputar una pierna por el daño vascular. O sea, no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a pensar que como el duelo es algo, comillas, psicológico, que no lo es, pero tenemos a pensar que eso no es tan importante como una diabetes. Y de hecho, un duelo te puede hacer muchísimo daño, ¿no? Y destruir incluso tu vida y tu personalidad, hacerte muchísimo daño. Entonces, manejamos una ley que, bueno, una adaptación que hice yo de la ley de Hansel de hace muchos años. La ley de Hansel es una ley de intervención en crisis que dice que cuanto más cerquita estemos de las personas que sufren una crisis, tanto en tiempo del suceso como el lugar donde ellos se encuentren, más efectiva será la intervención. Entonces, hace muchos años hice yo esa interpretación de cuanto antes busquemos ayuda, tanto mejor, porque evitamos que se formen patrones disfuncionales del duelo. Es decir, no hay que esperar a sentirse así de mal, cuanto antes, al día siguiente, si yo cuento no solamente con el recurso a dónde acudir, porque la mayoría de las veces tú sabes que no hay buenos recursos, o si tengo la apertura de mente para decir necesito ayuda, porque hay mucha gente como los alcohólicos que no quieren, como ciertos alcohólicos, ¿no? Que no quieren salir del asunto. ¿Y tú consideras que todas las personas que viven un proceso, que viven un duelo o que viven una pérdida necesitan acudir a terapia? A ver, es que vamos a hacer la diferencia. ¿Mm? ¿Todos los pacientes diabéticos necesitan ir al médico? Sí, pero no todos van a estar en terapia, porque habrá algún, bueno, o la modalidad de terapia puede ser distinta. Algunos van a necesitar insulina con controles diarios, otros simplemente con dieta, otros con pastillas. ¿De acuerdo? Entonces, toda persona que pierde un ser querido debería consultar para una valoración de riesgo, porque pueden haber muchos factores de riesgo. Yo puede que esté bien, pero en mi vida hay una serie de conflictos, una serie de cosas que pueden poner en riesgo el desarrollo de mi duelo. O sea, siempre será bueno. Lo que pasa es que eso no lo tenemos que llamar necesariamente terapia. Digamos que lo que se hace es Consulta. ¿Mm? consejería de duelo. Yo sí debo consultar siempre. Porque es que yo hace mucho hice ese análisis que decía la gente, porque tú lees por ahí, no todas las personas que pierden un ser querido van a necesitar consultar. Y ponen hasta porcentajes. 30% de los que pierden seres queridos necesitan ayuda. Toda persona. ¿Tú te imaginas con lo horrible que es la fase inicial del duelo, con la soledad de angustia aguda, con los pensamientos obsesivos, con la anulación psíquica, con la montaña rusa, sin yo saber qué es eso? Pues lo voy a pasar muy mal. Entonces, la sola consulta te va a enseñar el mapa del camino. Ah, bueno, no estoy loco, estas son cosas que se presentan. Entonces, toda persona sí debería de ir a buscar ayuda, por lo menos consejo. El problema no es tanto ese, el problema es dónde lo busco, porque hay, desafortunadamente en tanatología tenemos, como digo yo, una torre de Babel, muchísimas voces que están hablando cosas muy diferentes, porque tú puedes consultar a uno que te dice haz esto y el otro te dice no hagas eso, en lugar de, y el tercero te dice cómo te sientes haciendo lo que estás haciendo, ¿cierto? O sea, es un enredo, ¿no? Buscar una persona adecuada a veces es una suerte, ¿no? Definitivamente, definitivamente, y creo que todavía no hay como lineamientos, no hay como personas que, pues, que tengan un orden, ¿no? En el área de la Ujú. tanatología. Ahora, ¿qué hacer? Porque parte de muchas personas me preguntan, ¿qué hacer con las pertenencias en este tiempo? Me apresuro a hacer el desprendimiento de pertenencias, me quedo con las cenizas, mucha gente se siente angustiada de tener las cenizas en casa porque que no va a haber misa, que no abren las iglesias.
esos dos puntos, ¿cómo consideras Bien. manejarlos en este tiempo? Bueno, empecemos por los objetos. Hay que decirle a la gente que los objetos que pertenecen a una persona cumplen una función muy importante que es la de objetos transicionales. ¿Qué son los objetos transicionales? Son las pertenencias que me ayudan a calmar uno de los síntomas más terribles que hay en el duelo, que aparece al mes, a los 2 meses aproximadamente, que se llama ansiedad de separación, que es la necesidad de ver, sentir, escuchar, oler al otro, que es muy desesperante y muy largo. Y es lo que hacen muchas mamás, por ejemplo, cuando pierden un hijo y se aferran a la cobija, a la almohada o a su suéter y se quedan así y se duermen, o la viuda que se pone la camiseta de su marido. Esos objetos se llaman transicionales, son fundamentales. O sea, no hay ninguna prisa. Primero, yo soy el que debo decir cuando hago esas cosas, porque nadie le da el valor emocional que yo le doy a las cosas. Entonces, los objetos que pertenecen a una persona que falleció están como situados en una diana, en un tiro al blanco. Hay objetos en la periferia que uno puede regalar fácil, la camiseta que le dieron a mi marido cuando la empresa cumplió 45 años, pues llévesela. Pero el suéter que tú tejiste por primera vez y que te una mano más larga que la otra, que tu marido se reía un montón con ello y que lo adoraba, eso no lo vas a regalar, ni quieres que te lo quiten. Entonces, miren, si las cosas me angustian mucho, digámosle a alguien que no esté tan angustiado, mira, guárdamelas, que yo por ahora no me siento capaz. Y poco a poco voy siendo yo el que decide cuando esté menos angustiado. Que es que hay que sacar las cosas. Si no me estorban, eso no me estorba. Entonces soy yo el que decide. Respecto a las cenizas, yo tengo hasta un chiste con eso, ¿no? Resulta que tenía las cenizas en la casa y llegó una visita. Muy bueno, una visita, bueno, esas visitas incómodas, pero canzonas, que además son visitas largas. Y bueno, haciendo todos los trucos como para que entendieran que se fueran hasta poner, aquí dicen que poner una escoba en la puerta, que eso hace que la gente se vaya. Bueno, todos esos trucos y nada que se van. Cuando llego y cojo y me dijo, ya vengo. Y llego y dice, ¿y eso? Dice, no, traje las cenizas de mi mamá para que nos acompañe aquí un rato, ya que estamos conversando tan bueno. La mayoría de la gente se va, porque a veces son más espantavisitas. Pero bueno, las cenizas están donde yo quiera que estén, donde mi familia quiera que estén. Eso no tiene nada que ver, que no va a descansar, que tiene que estar en un lugar santo. Todo nuestro planeta y nuestra casa es un lugar santo. O sea, obviamente las creencias religiosas pues van a decir que, bueno, puede quedarse con ellas un tiempo, ya después las lleva. Entonces dejamos que sea las personas que decidan cuándo la van a llevar. Puede que yo quiera estar 7 días, el otro un mes, el otro 2 años, y ya el tercer año lo lleva, pero eso es una decisión familiar. Ok, ya para ir cerrando, Jorge, platícame algo que te gustaría compartir de este tiempo de aislamiento, algo que te gustaría decirle a las personas de cómo vivirlo, cómo llevarlo, algo que te gustaría como de consejo, que algo que se queden estas personas que en este proceso han tenido que despedirse de una persona especial para ellos. Bueno, vamos a pensar lo que esta pandemia nos está haciendo a las personas, o les está haciendo a las personas que tenían duelos previos a la pandemia o duelos durante esta pandemia, ¿no? Primero, como crisis concurrente, porque es una crisis grave, la humanidad no había tenido esto hacía muchísimos años, ¿no? Más de 100 años. Entonces es una crisis concurrente que le va a robar energía a nuestro proceso. Si yo venía dedicando toda mi atención al duelo, ahora esta crisis va a hacer que yo tenga que gastarme parte de la energía en otras cosas que no son. Entonces, primera cosa, eso va a significar que mi proceso puede ir más lento, incluso se frene, ¿cierto? Segundo, como pierdo mucho de la ayuda que tenía por fuera, porque yo iba a mi grupo de duelo, que no tienen esta posibilidad de tener un grupo virtual. Yo era una persona muy social, tenía muchas amigas, tenía las que tejían, un grupo de tejedoras, el grupo de no sé qué, gastronómico. Y resulta que esta pandemia me cortó la disponibilidad de recursos externos, que son fundamentales para la recuperación. Entonces se van a sobrecargar mis recursos externos, de ahí el agotamiento y el cansancio que tiene la gente. Porque no,
ya empieza a desesperarse porque sus recursos externos se acabaron. Y otra cosa importante es que esta pandemia y esta cuarentena ha significado muchos duelos, además. Pérdidas volitivas, o sea, yo ya no puedo hacer lo que me dé la gana. Pérdidas de libertad personal, pérdidas afectivas, pérdidas sociales, pérdidas recreativas, pérdidas laborales, pérdidas económicas. O sea, son un montón de pérdidas, entonces depende un poco. Si tú tienes de todas estas pérdidas, se va a sobresaturar tu capacidad de afrontamiento. Entonces, quizá lo más importante es que consulten un acompañamiento, por lo menos que les dé una guía, y hay que ser muy creativos, hay que establecer una rutina, hay que hacer ejercicio. La gente dice, pues que yo no tengo espacio en mi casa. Al principio de la pandemia, un señor en España hizo una maratón de 40 kilómetros en una habitación de 8 metros cuadrados. O sea, hay que quitar la ropa porque la bicicleta estática termina convirtiéndose en donde cuelga uno la ropa, ¿no? En el perchero. Entonces hay que sacar, establecer una rutina. Afortunadamente, para compensar el que no podamos tener redes sociales, pues el que tenga la posibilidad de tener un computador y meterse a un grupo, pues hay muchos grupos de duelo que se realizan de forma virtual, donde uno puede participar, donde uno puede aprender, acompañarse. En una palabra, tengan una mente abierta porque esto es muy difícil, más para unos que para otros, y necesitamos aprender mucho de cómo enfrentar esta crisis porque para todos es algo nuevo. Y yo creo que también es muy importante pidamos, ¿no? Pidamos ayuda, pidámosle al familiar, abramos nuestra comunicación, porque algo muy importante en el duelo, cuando teníamos la libertad de salir o de ir a trabajar, pues teníamos esos distractores externos también, Ujú. ¿no? Entonces podíamos ir al trabajo y sentíamos como que dejábamos la situación y todo en casa o en otro momento, pero ahorita que estamos en un solo lugar, la mayoría de las personas, pues tenemos más oportunidad de estar pensando y dándole vueltas y vueltas al asunto. Entonces, busquemos la forma de comunicar o de encontrar a alguien con quien nos sentimos cómodos de abordar el tema, ¿no? Así es, sí. Una de las cosas que es fundamental es expresar las cosas, ¿no? Y que nos escuchen. En esta soledad tan terrible necesitamos ser escuchados. Y bueno, pues yo pienso que a pesar de la gravedad de lo que estamos viviendo y de las crisis que se puedan generar y de los miedos, porque una de las cosas que va a generar esta pandemia, yo no creo que vayan a haber tantos duelos patológicos, lo que sí va a haber es enfermedades, ¿eh? Por ejemplo, la gente que era medio obsesivo compulsiva para ciertos hábitos, pues con esto se va a poner fatal, ¿no? Van a surgir y puede que la enfermedad, lo que era un rasgo, se convierta realmente en una enfermedad. O la gente que era muy nerviosa por enfermarse, pues las nosofobias, que son el miedo a enfermar, van a ser así, que son trastornos de ansiedad que seguramente van a aumentar mucho. Entonces, busquemos ayuda, pidámosla, como tú bien lo has dicho, porque esto es nuevo y la información es básica para poder enfrentar estas dificultades. La salud mental, cuidar de nuestra salud mental va a ser fundamental, como dices, ¿no? Estar pendiente todos los días de cómo amanecí, qué necesito, qué hacer, a dónde acudir. Todo eso yo creo que va a ser como los aliados en esta ocasión de un duelo más llevadero, ¿no? Así es, así es, involucrar a la familia, ¿no? No estamos solos, tenemos familia y una familia que tiene la misma información es mucho más útil que una familia que no tiene la misma información en el duelo, ¿no? Porque yo puedo hacer algo aquí y me reúno en mi familia y me borran lo que aprendí que es bueno para el duelo. Entonces, ojalá pudiésemos todos tener más cultura de duelo, porque igual, pues si yo llego como diabético a mi casa y vivo con 5 o 6 personas, todo el mundo ya sabe que el diabético no debe comer azúcar y no va a encontrar con un familia que me está dando un postre ahí bien dulce. Pues igual, si todos tenemos más cultura de duelo, sabremos y aprenderemos que si yo voy a llorar, voy a acompañar a la persona, que la voy a abrazar, que la voy a escuchar, que voy a crear en mi casa ambientes libres de juicios y críticas donde se pueda expresar. Nos falta mucha cultura de duelo. Definitivamente me encanta escucharte, aprendo muchísimo de ti,
Todas tus reflexiones que compartes en tus redes sociales me gustan muchísimo. Creo que congenio mucho con tu pensar y tu forma de vivir o de trabajar la tanatología. Te admiro. Me encantó compartir este tiempo contigo. Te pido que compartas tus redes sociales para todas esas personas que sé que se fascinarán de tenerte y de escucharte y de aprender de ti. Muchas gracias a ti, pues ya sabes, cuando quieras, cuando así lo desees, estaré aquí para ti y para quienes te siguen y quienes me siguen. ¿Cuáles son tus redes sociales, Jorge? Bueno, en Facebook aparezco como Jorge Montoya Carrasquilla con una imagen de unas palabras de Eduardo Galeano, ¿no? De que cuando me preguntaron quiénes eran mis maestros, todavía hoy me enseñas personas anónimas. En Instagram es Monte de Olla, que es como la contracción de mi apellido. En, en Twitter es @IJB Consultores, que es Instituto John Bowlby Consultores. En LinkedIn es J Montoya. ¿Cuál me faltará? ¿Tienes Ah, YouTube? también tengo el canal de YouTube, Monte de Olla, sí, que se Yo me los, olvida. yo los invito a que lo visiten, lo agreguen a sus redes. Todos los días comparte información muy valiosa, también hace muchos cursos y sé que todos van a aprender muchísimo de él, como yo siempre aprendo de todo lo que escucho. Te mando un fuerte abrazo, Igualmente. cuídate mucho, muchísimas gracias por todo lo que nos aportas siempre y estoy segura que ahorita ya haces mucho trabajo y marcas una gran diferencia, pero estoy segura que en el futuro vas a trascender muchísimo más. Es que fíjate que en Chihuahua no, es que ahorita enseguida me pego del grupo de Chihuahua. Resulta que en Tijuana decían algunos estudiantes, bueno, ¿y el doctor por qué no aparece en los teóricos? ¿Qué le falta al doctor para aparecer en los teóricos? Y me preguntaron, y dije yo, pues morirme, cuando me Morir. muera aparecer en los teóricos. Muy bien, Definitivamente, la verdad es que no quisiera decirlo, pero como todo, ¿no? Ya cuando te mueres es mucho más validado, sí, más sí, valioso tu sí. trabajo, pero definitivamente vas a ser un marco de referencia como para mí ya lo Muchas eres. gracias. Un abracito. Un abrazo. Ay, ¿cómo cierro